déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Y llegó la máxima. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes. Pues ya, y como ven, estamos pasando una velada muy larga, pero muy interesante. Aquí con las entrevistas de Coronas de la Belleza. Y acuérdense que más tarde, dentro de 2 horas aproximadamente, vamos a estar platicando de las candidatas del Miss Universe Ecuador, del Concurso Nacional de la Belleza de Ecuador, que va a entregar la corona que representará al país de la mitad del mundo en Tailandia en el próximo mes de noviembre. Así es de que vamos a estar platicando por ahí con mis chambelanes, con algunos fanáticos de ahí, con creadores de contenido. Va a ser algo bien interesante, pero hoy, en este instante, les tengo una entrevista con una chica que ya conocemos como candidata al Miss Supranational 2024 y hay mucho que platicar con dosis de argüende, de propuesta, de emprendedurismo y de muchas cosas más que la están haciendo pues muy destacada en el ambiente del modelaje y de los certámenes y un nuevo proyecto representando a la Argentina en este 2025 en un país muy lejano, pero que ya sentimos cercano porque varias franquicias han tenido sus grandes finales internacionales ahí. Así es de que le doy la más cordial bienvenida a Agustina Bruenner. Bienvenida, hermosa. Hola. Qué gusto y que estés de nueva cuenta por acá, llena de proyectos y uno más relacionado a los certámenes de belleza. Pero cuéntanos, ¿cómo fue de ti? Ya no supimos, te vimos en tu participación en el Miss Supranational 2024 y qué ha pasado de entonces a la fecha. Así es, wow, han pasado un montón de cosas. Pasó casi un año de que fui al certamen. O sea, que fue la final. Wow, sí, un año. No lo puedo Sí, creer. Me pasó lo de hiciste mucho y todo. lo disfrutaste. Se notaba la Lo presencia de disfruté. Argentina. Así es. Ay, por ahí, ¿qué sientes tú casi de lo que viste? A ver, ¿qué buscan allá para que clasifique una o no clasifique? En verdad varía demasiado porque tú lo puedes dar todo, pero nunca se sabe qué buscan internamente. Yo siento que cada concurso busca algo diferente y este buscaba mucha exposición y la reina que ganó, su país pues tiene demasiada exposición, demasiado público, entonces eso ayudó. Yo Claro. igual me la pasé, pero espectacular representando a Argentina, me divertí, conocí amigas de todo el mundo y la experiencia que saqué allí. Wow, fue única, crecí muchísimo como mujer en habilidades y se me abrieron las puertas, así que estoy muy agradecida con el certamen Miss Supranational. Oye, y de alguna manera hay una correlación directa entre Guillo y tú en el sentido de Mister y Miss de la misma franquicia en un certamen casi casi simultáneo. No, siento que los Misters son un mundo aparte. Nosotros estábamos todo el tiempo separados, no hacíamos actividades unidos, solamente cuando teníamos que exponer o eventos importantes que se transmitían en vivo, juntaban pues hombres y mujeres, pero después hacíamos actividades completamente diferentes. Es como cuando se está en escuela de varones y de mujeres que Sí, nene con nene, nena con nena, nena con por nena. las dudas. Sí, sí, por lo que pudiera pasar. Y además yo siento que, salvo algunos casos, como los chicos de Perú, que son pareja actualmente, fuera de ahí, siento que andan en un mundo distinto, en una etapa, aunque la edad es similar, el proyecto de vida entre hombres y mujeres es muy distinto. Es muy distinto, como tú lo dices, estamos en el mismo certamen, pero todos buscamos algo diferente. Los hombres están más enfocados en su trabajo y claro, crecer ellos, pero las mujeres estamos más enfocadas en crecer como figuras públicas y ayudar a distribuir como la riqueza de nuestro país, en Sí. otros países. Los hombres no tanto, son un poco más tímidos, yo creo. Siento que se da mucho, a veces los veo como cuando en la infancia, ves que están los niños en una fiesta infantil jugando, todos los varones por allá, y las chicas están en otro mundo, en otra cosa. Y de Te lo pronto juro. para el pastel los reúnen, pero cada quien está esperando que les digan váyanse a donde quieran para jugar en su mundo distinto.
Como niños chiquitos, te lo juro, así lo sentí y con Guillo se formó una amistad hermosa porque hablamos antes del certamen, nos estuvimos acompañando, como tú sabes, yo dejé Argentina hace como 10 años, Ujú. entonces habían ciertas cosas que necesitaba del país, como algunos regalos o banderas, y Guillo fue súper amable y me Es muy dijo, yo te solidario, llevo, ¿cómo? es muy solidario. Súper solidario, siempre ahí pendiente contestando y nos unimos más ahora en Argentina cuando nos vimos de nuevo. Ahí nos unimos más porque estábamos todo el tiempo juntos y ya quedará la amistad forever. Sí, fíjate que desde que lo entrevisté, igual que contigo el año pasado, se hizo un vínculo muy cercano con Guillo y hemos compartido historias de vida y no sé, haz de cuenta que lo tengo adoptado como sobrino y Me encanta, él es un amor. sí, platicamos desde, me comenta sus cosas, como muchacho, que traigo esto, que traigo aquello, que mi empresa, que no, que, ay, Cuquita, voy a tener que vender la camioneta, ay, Cuquita, pues ahora ya me llegó dinero, ay, ahora no sé con qué voy a resolver esto, y me encanta porque digo, bueno, pues qué lindo que de pronto encuentren apoyo en alguien que pues ya vivió y que le digo, cuando más oscuro está el panorama es que muy pronto va a amanecer, así que ni te preocupes. Exactamente, hay que persistir y tener fe siempre. Sí, bien inspirador de pronto compartir con ustedes tan jóvenes, la nueva generación, y que lo que viví en mi tiempo de juventud y la desesperanza o esperanza desmedida que tenía, pues ahora me ayude para aconsejar y dar mi punto de vista, Me porque encanta. si con mi vida apenas puedo, imagínate, Agus, pues que voy a andar viendo la de los demás. Todos estamos igual, no te preocupes. Ay, sí, así pasa. Y bueno, pero al revisar tu material que vamos a estar viendo ahorita, pues sí, se me había olvidado recordar que Agustina Bruener es una chica que no se queda esperando a que la vida le traiga y le solucione sus cosas. Le propone, va por ellas y por lo tanto es una chica independiente que es modelo, pero que también es empresaria, que te aseguro que no todo es miel sobre hojuelas, pero tampoco es una tragedia. Hay que Sí. estar aprovechando lo bueno, lo no tan bueno como empresaria, pero que has andado en todos lados. Te vi hace poco desfilando. Yo aquí en el hotel más elegante de mi comunidad y tú andabas en Cannes, así como Me que fui a Cannes, fue un sueño, no sabes, o sea, wow. Estuve sí. allí, tuve la oportunidad de ir con mi hermana, eso fue lo más lindo. ¿Cómo llega uno a Cannes? Digo, sé que en avión, pero ¿cómo llega al festival? Bueno, sí o sí por invitación. En este caso tuve invitación de parte de mi manager, que es este año, que él me invitó pues a varios eventos este año, Fashion Weeks, entre uno de ellos era mi sueño ir a Cannes. Le dije, por favor, es mi sueño, me encantaría, y al fin se dio la oportunidad. Luego tuve algunos encuentros con figuras muy importantes, la verdad, para nuestro ambiente, para nuestro rubro, como es la dueña del Miss Universe, las reinas continentales, la dueña Caro del Miss Universal Woman. Pude Ajá, conocerlos allí. Compartimos como un lunch, algo súper lindo. Ahí me entregaron un premio. Fue mi primer premio. Estuve muy emocionado, felicidades. gracias. Y El premio vale más por lo que te inspira que por el premio en sí. obvio, claro, me inspira a continuar porque Claro. significa que estoy haciendo algo bien, voy por el buen camino. Y luego tuve un desfile que fue por otra manager que es argentina y hace desfiles en todo ese hemisferio. Y tuve la oportunidad de desfilar con mi hermana para varios diseñadores latinoamericanos. Estuvo wow el evento, muy cansado, fueron como... Estuve desde las 12 del mediodía, lo que las modelos callan. Sí, Desde claro. la- desde las 12 Sí, del claro. mediodía hasta las 2 de la mañana. Sí. Qué barbaridad, pero es que así se trabaja. Hay días que Sí, hay temporadas que tienes trabajo, pues prácticamente toda la semana completa. totalmente. Hay que aprovechar porque esta industria es así. A veces estás a tope y otras veces no tienes nada. Entonces hay que aprovechar las subidas y también conectar con esta gente. Fue wow, o sea, inspiracional y todo lo que a uno a veces le cuesta avanzar y uno se dice, no sé si esto es para mí, se desmotiva. Sabes que todos Soy pasamos por Agustina. situaciones así. Ajá. Entonces, bueno, esto me motivó a seguir dándolo todo. Se me olvidó que las imágenes que preparé traen un audio al principio que tenemos que escuchar. Universal Woman Argentina 2025.
Toma dos, dale Hola, del soy inicio. Agustina Bruenner, Miss Universal Woman Argentina 2025. Y hoy les tengo un desafío más para que puedan apoyarme a mí y a las comunidades más vulnerables. Porque mi misión como reina no es solamente cumplir mi sueño, sino alzar la voz para aquellos vulnerables y jóvenes que no pueden hacerlo. Y con su ayuda podemos cambiar muchas vidas. Es por eso que ahora estoy trabajando junto al proyecto Prefacio. Es una organización mundial sin fines de lucro que ayuda a la alfabetización de los jóvenes en su primera infancia. Así también ayuda a los jóvenes a que puedan aprender y certificarse en el habla inglesa para que luego puedan enseñar y también en sus idiomas natales. Las donaciones ayudan a lanzar estos programas a nivel mundial y sí, en tu país también. Que con su ayuda y con su voto, en mi fotito, pueden ayudarme a mí y pueden ayudar a esta organización, ya que todas las votaciones y todo lo que se va a recaudar va para esta organización sin fines de lucro. Les voy a ir dejando los links todo este tiempo para que puedan votarme a mí, para que puedan votar y ayudar a este proyecto. También pueden entrar a su página oficial para que puedan ayudar de otra forma. La votación está abierta hasta el domingo 8 de junio y su apoyo para este sueño es muy importante. Vota ahora y apoya nuestra misión de formar lectores y líderes con nuestro proyecto Prefacio. Les mando un beso enorme. Agustina Bruenner, Miss Universal Woman Argentina. Pues así como lo escucharon. Y vamos a estar hablando también de este proyecto que tiene como candidata a certamen de belleza en el Universal Woman. Ya ven que estuvimos con Alexander González platicando hace rato. Bueno, pues ahora ella es una candidata de esta plataforma para próximamente ya van a estar yéndose para el certamen. Y bueno, vieron que también esta convocatoria que ella hacía ya terminó las votas de lo que tienen que hacer para apoyar a esta causa, pero hay muchas causas más. Entonces, estamos platicando de lo de Cannes. Exacto. Vamos a platicar de lo de tu empresa de línea de trajes de baño, que van a estar viendo ahorita las fotografías. Me di cuenta por ahí que también entrenas tenis de manera Me bastante encanta. fuerte. Ahí Sí, me está. encanta. Era un quiero, pero ¿por qué no lo empiezo a hacer? Y hay que caminar y lo estás haciendo muy bien en este rama del deporte. Y vamos a hablar también de espinitas que te has encontrado en el camino eventualmente y Sí. que pues son parte del proceso de vida. Así es de que, bueno, platicábamos de lo de Cannes, que estuviste con tu hermana pudiendo modelar. No sabía que tu hermana también se dedicaba al modelaje y, Sí. Mi y hermana vivieron fue una Miss experiencia Teen. linda. ¿Tu hermana fue Miss Teen y ya no continuó Sí. en el camino de los certámenes? ¿O sí? Ella actualmente tiene una agencia con mi mamá de modelos que preparan reinas de belleza en Misiones, en donde En nací. Misiones. Ella se quiere preparar fuerte para el Miss Universe, pero todavía no porque se está preparando en el inglés, en la pasarela, se está tomando su tiempo, pero cuando vaya la va a romper. ¿La industria del modelaje en Misiones es importante? No, pero ellos abrieron este paso para que todas las modelos puedan tener la plataforma, prepararse e ir a Buenos Aires, que es la capital de Argentina, en donde es más conocido. Y en Buenos Aires tú puedes tener la oportunidad de expandirte ante el mundo. Entonces la idea con este proyecto que ellos tienen hace 6, 7 años ya, abrieron la Ah, agencia. ya tienen su tiempecito. Sí. Sí, desde chiquita. Así que súper orgullosa de ella. Compartimos en Cannes, la pasamos espectacular. En verdad fue una experiencia de un sueño. También fui a la red carpet. Sentía unos nervios. Ahorita la vamos a ver en unas imágenes donde está. Traes un vestido divino. Sí, de Ahí un se... diseñador mexicano. Ajá, ¿de quién? Em, Fue un sueño. Bajamos del coche, todos los fotógrafos y yo, o sea, te lo juro que visualicé ese momento, soy muy de visualizar las cosas que quiero. Lo visualicé por 2 años de seguido, todo el tiempo, me imaginaba hasta que sucedió y wow, superó mis expectativas. ¿Cuál es el detalle? Es algo que me pregunto. ¿Qué ofrece para ustedes el Festival de Cine de Cannes? ¿Por qué este específicamente? El Festival de Cine de Cannes reúne a las mayores celebridades de todo el mundo y se exponen normalmente películas independientes o películas que han sido nombradas como las mejores. Normalmente cine independiente, pero este año se presentó también esta Cine comercial. película. ¿Cómo? Cine comercial también. Sí, exacto. Cine comercial. Yo me fui a ver una película independiente, pero con actores conocidos, directores conocidos.
Estuvo espectacular y duró como unas 2 horas. La historia de la música, la historia del sonido, The History of the Sound se Ah, llamaba. qué Muy interesante. buena, muy interesante. Nunca había visto cine independiente, me gustó bastante. Y primero se hace la alfombra roja con todos los invitados y al final de todo llegan las estrellas de la película en donde se saca a todos los invitados de la alfombra roja, queda despejado solamente para los directores y para los actores principales. Entonces se pueden enfocar en hacer fotos y hay una persona que te marca foto aquí, foto acá, foto allá, escalera y luego entran al gran teatro que es súper empinado. Yo estaba con unos tacones así y era súper empinado. Dije, no va a ser, ¿cómo que hay que bajar así de empinado? Fue mi prueba de escalera, la superé. Y, y bueno, la pasamos súper bien. Fui con la Miss Global, Maureen, que hoy es su cumpleaños, y la conocí. Felicidades, Maureen. Sí, la conocí, wow, o sea, espectacular esa mujer. Y terminamos de ver y al salir, todo el mundo en la calle nos paraba a pedir fotos, ¿sabes? Fue espectacular porque teníamos los vestidos, entonces la gente dice, wow, o sea, foto por el vestido, foto por lo que es Cannes. La verdad me encantó, fue una experiencia que jamás voy a olvidar. Qué maravilla y qué bueno que pudiste hacerlo, vivirlo, asimilarlo para que te sirva para lo que va creciendo tu vida dentro de la farándula, dentro de la moda. Ese vestido que está ahorita en la imagen, y ay, yo creo que cualquier reina de belleza que se lo ponga se corona, está Ay, ¿te divino. gustó? Me Es un buen encantó, color. me gustó porque también es como la bandera argentina. Exacto, es un buen color. A mí también me encantó ese diseño. Es del mismo diseñador mexicano. La verdad Ujú. es que sí. Esa fue el lunch justamente que estuvimos con todas Ay, ese las... vestido que te lo preste para el Universal. Ay, te lo juro. Es que está increíble, Argentina, y sale la... Argentina. Wow, estaría Sí, creo que ese increíble. color está bien. Me gusta el Te va celeste. ¿Qué muy colores bien. tú dices que tengo que usar? Pues no, yo siempre he creído que hay que probarte la prenda, porque el juego de todo el diseño más el color hace que la reina proyecte. Porque si te fijas, me ha tocado ver vestidos de chicas, las chicas blancas, 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 y luego todo el vestido color nude, es como, dices, no le va a lucir, pero cuando las No, chicas se sienten bellas, lo lucen. Entonces tiene mucho que ver cómo te sientes, y claro, se tendrá que analizar una paleta de colores, todo lo que sí, conlleva contigo, pero yo pensaría que tú vas que quedarías con un celeste o un rosa mexicano o fuchsia que le sí. llamamos, pero esa mezcla celeste con plata te vino muy bien. Gracias, gracias. La majestuosidad del diseño también me gusta. Espectacular por las hombreras. Creo que cuando uno usa hombreras se engrandece aquí, queda como más imponente también la estructura de los Además, vestidos. aunque pareciera que en cualquier momento te va a descubrir los pechos, se ve que está todo estratégicamente No, está puesto. todo pegado con cinta doble Claro. faz. Ay, no, por supuesto. Imagínate que vayas tú caminando y te hagan señas y toples. No, pues no. Bueno, por lo menos me va a hacer muy famosa, ¿no? Sí, como una candidata del Miss Venezuela que se le cayó la parte de abajo. No, wow, en serio. Entonces hizo un guiño a los camarógrafos y al público en general, no previsto, pero se hizo muy famosa. Entonces, Pasó así, conozco varios casos de esos. ay, sí, 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 suele suceder. A una Miss Universo también le pasó que se le cayó, pero ya iba corriendo, nada más se tapó el frente y se fue corriendo. Ah, Sí, pasa. un Yo poco creo de que show. de modelo creo que tienes muchas anécdotas tuyas y de compañeras que has de recordar. Sí, claro que sí. Me acuerdo, hay un video, bueno, a Nadia Ferreira en un Fashion Week de Paraguay se le cayó el vestido acá y pues se Pues fue. se vio lo que se vio, así pasa Se en vio lo teatro, que nos se vio, pasa pero mucho ella también. espectacular. Pero fue Sí, viral, me acuerdo. O sí, zapatos, típico que se te... En las Victoria's Secret Models, también los muy. zapatos. Sí, hay videos de eso al respecto. Y pues estás acostumbrada, como también dicen ahí tus videos, a estar muy poco tiempo en tu casa de base, porque andas por todos lados. Sí, la verdad sí, ahora estoy, dije este año voy a disfrutar más mi hogar, pero me voy a la India en 3 semanas de nuevo. Sí, Así que pero a bueno, la India nunca fui, así que estoy muy hasta ahora. emocionada hasta ahora. Oye, y estamos viendo por otro lado los trajes de baño. ¿Son línea tuya? Sí, son mi línea de hace 3 años, la creé aquí en México. Siempre fue mi sueño tener una marca propia.
Ajá, Y primero quise empezar por los trajes de baño. Hoy día tengo un socio porque estamos intentando expandir a todo Latam ajá. y en tiendas departamentales de México, que será para el año que viene, pero también la idea es ir sacando ropa deportiva, ropa casual, productos, colaboraciones de skincare, lentes de sol. Entonces estamos en ese proyecto, en ese camino que va a ser todo este año y creo que este certamen también me va a impulsar y me va a dar más visibilidad para mis proyectos personales, también actuación. Entonces se vienen muchas Ahí cosas estás. este año. Ahí estás en Cannes, mira. Sí, ah, sí. Qué Ahí emoción, no puedo estás. creer que estuvo ahí todavía, te lo Tom juro. Cruise con su Misión Sí, Imposible. Misión Imposible, él presentó Misión Imposible. Sí, pero ahí está. Mira qué bello vestido también. Gracias. Y yo, epa, tengo que dar una vueltita. Claro, claro. Es que la modelo Miss haces una mezcla, ¿verdad? Sí, exactamente. Lo que fluye natural. Sí, pero ya con la técnica aprendida, la experiencia vivida, y bueno, pues Sí, tratando de que todo fluya natural, pero pues es que en la vida de eso se trata, una colección de experiencias que te permitan cada día brillar más y mejor. totalmente. Jeff estuvo en la primera etapa de esa preparación de modelo a Miss y la verdad es que el otro día vi unos videos y dije, wow, qué paciencia me tuvo este hombre, porque mi pasarela era horrible. Pero bueno, uno siempre hay una primera vez para todo y creo que he mejorado muchísimo. Me ha abierto muchas puertas y también a conocerme a mí y lo que una mujer es capaz de proyectar cuando se conoce a sí misma, cuando trabaja en una misma y tiene una meta. Todo eso que acabas de comentar, si no lo vives, dices, hay palabras huecas, palabras vacías, frases hechas para que se digan, pero como lo estás platicando desde la vivencia, toman un sentido increíble, porque Sí, eso es lo que has pasado tú. totalmente. Ha sido un camino de muchas altas y bajas desde que salí de mi ciudad, desde chiquita, de los 17 que decidí irme de Argentina para seguir un sueño. Y en el camino te diré que muchas veces estuve a punto de rendirme. Mm, Me Hasta, afectaron mucho los comentarios, las críticas. En algún punto me hicieron dudar de mí misma. Era muy chiquita y no me conocía. Y cuando me tomé el tiempo de conocerme, de escribir, de estar conmigo misma, de decir, ¿qué quiere Agustina? ¿Qué te motiva? ¿Esto te gusta? ¿Esto no te gusta? ¿Cuáles son tus límites? ¿Qué aceptas como real? ¿Qué aceptas como mentira? Entonces, cuando empecé a descubrirme en este camino del autoconocimiento, hoy día te puedo decir, tengo mucho todavía que sanar y que aprender, pero soy una mujer que tiene mucha fe, mucha determinación, que sabe quién es y cuánto vale y honestamente acepto las críticas constructivas y las que son con malicia las dejo ir con mucho amor. claro. No, como decimos en México, también con una que otra mentada de progenitora, pero que se vaya y que no vuelva como el boomerang, porque de Exacto. repente, ay, hay días que dices, la mala leche que se vaya, pero a veces dices, ay, que se vaya, pero déjame algo tengo que desahogar, porque de pronto la libertad de expresión se ha convertido en libertinaje, aunque siento que tenemos una maduración natural que está ocurriendo con esta libertad mal usada que de pronto hacemos de las redes sociales, pero lo que no mata hace más fuerte, entonces esto te va ayudando a que ya no te pesen y te ayuden a ser más fuerte. Exactamente. Sí, por otro lado, fíjate que ahorita que platicaba de lo de tu línea de traje de baño y todo, y como vives en Ciudad de México, yo soy de la zona del Hipódromo Condesa y todo, digo, Me ay, encanta. una boutique por ahí no estaría mal. Ay, estaría espectacular esa idea, te lo juro. Ojalá que en algún momento, al menos en la estación de verano, se pueda dar. Pero ¿viste cómo está el clima en la Ciudad de México? Ha estado inusual en todo México, porque acá en Tamaulipas, que es al norte del país donde yo radico, ahorita tendríamos un calor horroroso y sin embargo con las lluvias y tornados y tormentas y todo, estamos con un clima como de otoño, Ay, aquí igual. extraño. Así que ahí también. Sí, Sí, de pronto en la mañana sales con un calor de 35 grados y en la tarde lluvia. 25 o lluvia, pero fuerte, como nunca. Que mira que ya nos hacía falta porque las presas estaban en un nivel mínimo. Entonces, pues, el mismo planeta se tiene que equilibrar. Exacto. Vino bien las lluvias. También en Valle de Bravo y alrededores había mucha sequía.
hubo tragedias a partir de la lluvia excesiva, pero también ya estaba habiendo tragedias porque no había lluvias, por la Todo sequía. equilibrio es bueno. Sí, pero si el mismo planeta está sequía y luego lluvia exageradas, pues nosotros que somos habitantes del planeta de pronto nos lleva de Imagínate. encuentro. Acá en la tragedia en Texas, un campamento infantil se lo llevaron completito con niños y con adultos. Ay, no sabía eso, un tornado. Y no, pues se inundó, se desbordó un río, no hubo aviso y entonces de pronto el agua se va. Estaban acampando ahí unos niños y niñas y papás y maestros y hay mucho desaparecido, ¿no? Ah, no, qué triste noticia. Sí, el río Guadalupe, acá en el sur de Texas. Y se reportan en otros lugares cosas así, pero Wow. siempre lo he dicho, estamos acá de paso y habitamos el planeta, pero antes de nosotros había otros habitantes y después de nosotros habrá otros. Entonces estamos en un momento en donde No a se veces sabe. siento que somos parásitos del planeta o seremos parte que coadyuva a su ecología, a su ecosistema, no lo sé. Entonces tomemos la experiencia de que aquí estamos, Y hay que disfrutemos, disfrutar. vivamos y a ver qué pasa después. Y a ver qué pasa después, totalmente. Así es. Bueno, hablando de las sequías y hablando de las lluvias atroces, también has pasado por situaciones no muy cómodas últimamente. ¿Cómo va eso? Totalmente. Bueno, fue una situación dramática. A mí no me gusta meterme en controversias, pero a veces cuando tú tienes que poner tus límites y hacer escuchar tu voz, tu verdad, tienes que hablar. Porque, bueno, lo que pasó con la organización en Argentina fue algo que no me lo esperaba. Me dolió bastante. No se pudo resolver la situación y hubieron abogados de por medio. Eso ya pues no publiqué más porque me quiero enfocar en lo lindo, lo bueno. Eso ya lo dejé a un lado ya. No quiero decir que me rendí, pero hay ciertas veces que uno tiene que elegir sus luchas, sus batallas. Y estoy con tantas cosas lindas que ¿por qué me enfocaría en algo que no vale la pena? Pero bueno, de todo se aprende. Sé que mucha gente me apoyó. También sé que se estuvieron hablando cosas que quiero aclarar en este envío, porque recibí mucho hate, también recibí o sea, muchos mensajes directos de gente que le había pasado lo mismo, muchos. ¿Qué pasó con la situación? Que por favor cómo yo les podía ayudar o cómo yo hice. Y yo intenté como darles mi punto de vista o lo que podían hacer o qué podíamos hacer todos juntos para resolver la situación. Claro que son personas que tal vez dependen demasiado de ser parte de estos eventos, entonces no van a exponerse a hablar, no mal, pero a comentar lo que pasó. Y que les vaya Que a dejar sin fue empleo. exactamente. Entonces yo dije, ok, yo voy a ser la vocera de esta situación, porque como me pasó a mí, le pasó a mucha gente que hasta hoy día no se les ha pagado. Y en el futuro no me gustaría que suceda y quiero que pues esta situación mejore. Yo no estoy en contra de la dueña de la franquicia para nada. Pero no me gusta cuando me mienten, cuando me ven la cara de tonta, que, ay, bueno, voy a dejar pasar, total. O sea, no. Yo lo di todo ahí, incluso mi familia dijo si querían ayuda porque necesitaban ayuda. Estuve súper predispuesta, trabajé 24/7 con la organización, todo el tiempo, con las chicas bailando, siendo jurado, todo el tiempo estuve con las chicas, todo el tiempo, ayudándolas, etcétera. Y con mucho gusto porque la verdad la pasamos muy bien. Yo me divertí mucho. Y bueno, recibí no mucho apoyo de muchos misólogos argentinos que me empezaron a atacar por comentarios y por mensajes directos porque esta persona se encargó de hacerme quedar mal y decir que yo estaba mintiendo, que la historia no era real. Se hizo la víctima y pues me hizo quedar mal a mí y yo no voy a salir a hacer otro video diciendo no, y ya sabes, esa Que no se guerra. acaba y que llena de mala vibra. Sí, yo no tengo nada que probar, ¿por qué mentiría con algo así o por qué drama o por qué diría algo que no es? Ujú. Yo nunca estuve metida en ningún drama en redes sociales, solo por diversión, como, qué sé yo, videos graciosos o hablando de mi vida, mostrando mi lifestyle, pero nada más.
Pero bueno, este mundo es así y ahora que estoy en este nuevo certamen, Miss Universal Woman Argentina, representando a mi país, realmente me gustaría que me apoyen, que saquen todo ese odio. Yo no sé por qué la gente tiene tanto odio contra algunas reinas. Ellos no saben todo lo que uno se esfuerza para poder representar a su país y uno lo hace con mucho gusto y más en Argentina que no hay mucho apoyo. Entonces ahora no me sentí tan apoyada, pero mis seguidores de siempre sí. Pero no importa, yo le voy a dar todo, todo y feliz de ir allá, de tener esa experiencia espectacular y pues de traerme la corona. Ya quiero esa corona desde el año pasado, ya quiero tenerla en mis manos. Sí, fíjate que quiero comentar a propósito de lo que dices, y lo he platicado con algunas amistades. Lo platicaba incluso con mi mamá. Le decía, ay, me tocó presenciar, mi mamá, una mujer fuerte, que no, muy humanitaria, pero también yo la conocía como una mujer brava, que también cuando había que buscar justicia, estaba ahí. Pero ya en su vejez, evidentemente fue la misma vejez la que se la llevó de este plano, como nos pasará a todos, pues resulta que en una ocasión en la farmacia, pues por verla que era un adulto mayor, una ancianita, la trataron muy mal, pero ahí estaba yo. Entonces volteo inmediatamente, me pueden dar una cachetada a mí y reacciono fuerte, pero se dan a mi mamá, bueno. Y entonces resulta que ahí voy, directamente a poner, no le dieron una cachetada literalmente, pero la maltrataron verbalmente. Así como, señora, Ay, ahorita la atiendo. qué triste. Y no, pues bueno, entonces a lo que voy es, la gente está acostumbrada a que mejor nos callemos para no levantar polvo, decimos, para que no haya polémica, para que no te conviertas en alguien desagradable, alguien problemático. Entonces todo el mundo aprende a callarse, que te pisen una vez, que te pisen otra vez, y no es que hable que haya villanos ni haya víctimas por sí mismos, pero sí No, los hay. Y eso de que el cobarde vive, no, el valiente dura hasta que el cobarde quiere, es verdad. Porque hay gente que abusa del sentido común, del son de paz con el que actúas en la vida, pero hay momentos en los que hay que atacar. Entonces, después de esa anécdota, nos subimos al automóvil y me dice mi mamá, ay, mijita, debiste de haber, no he hecho escándalo, como quiera me iban a atender. No, no. Le dije, porque era importante que el gerente de ese lugar se diera cuenta que esta empleada que tiene el mostrador, ella debería estar en la bodega. O sea, no tiene el carácter ni el perfil para atender a las personas por igual, amablemente, como representante de la firma de la farmacia, para atender a su personal. No te puede hacer eso. no, Entonces, esto fue evidenciarla, y porque fue lo que les dije. Esta mujer no tiene las características ni el perfil para estar en mostrador. Ella tiene que estar en la bodega, allá al fondo, etiquetando cosas. Entonces fue algo muy fuerte. Y te empiezan a decir que eres problemática y liosa y esto y el otro. Y no, uno aguanta bastante, pero hay momentos en los que hay que poner las cosas equilibradas. Entonces, tú ujú, no has sido una chica de escándalos, pero en algún momento tenemos que poner una línea. Hasta aquí las cosas. Y haces muy bien, ya no lo comento más, mis abogados lo están viendo. Pues así es. exactamente, exactamente, porque también fue advertido, no es que lo hice sin De un día a avisar, otro. avisé una, dos, tres, cuatro, cinco, tuve paciencia, primero después mi abogado, su abogada, y al final fue, hacerlo porque esto no Uh va, -huh. al menos que quede en evidencia, porque esto no va a avanzar. Pero bueno, yo sigo aquí fuerte representando a mi país. Claro. Uno aprende de todas esas situaciones, también voy a aprender a ser más precavida, a tener contratos, a no trabajar gratis, porque a mí me cuesta todo lo que yo hago, no me Uh viene -huh. del aire, o yo no vengo de una familia rica, millonaria, yo Que te vengo de una mantenga. familia trabajadora, me mantengo sola desde los 17 años, entonces todo lo que he hecho y todo lo que tengo fue con mucho esfuerzo, y ya no voy a dejar que nadie se quiera aprovechar de las situaciones. A mí como actriz me pasó mucho. Te prometían una cosa, el sueldo era otro, en un mes te pagamos, a veces hasta 6 meses, 8 meses, y pues a una le cobran su renta mensualmente, una tiene que ir a comprar los alimentos pues una vez a la semana al menos, Sí. una vive y entonces cada vez vas aguantando menos y conforme la carrera se va haciendo más importante y vas aprendiendo más, pues ya hablas y aclaras desde el principio. Y luego ves, me tocaba ver cómo a la gente nueva, ¡ay! Los lobos estaban abriendo las fauces y decía yo, ¡ay Dios! Pero bueno, cada Sí, quien tiene su historia de aprendizaje. exactamente. Y así como nos inspiran las historias de Me la Virgen encanta de tu Guadalupe. historia.
Es que así es, así es. Ya ves que ahora todo mundo en toda Latinoamérica, por la serie tan famosa que se ha hecho en México, la de La Rosa de Guadalupe, todo mundo tenemos nuestros capítulos de La Rosa de Guadalupe. Te lo juro, todos. Nadie Sí, tiene la vida de Barbie perfecta, nadie. no, 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 aunque crean que yo, por eso no tengo cabello, para que no me haga el viento así de La Rosa de Guadalupe. Me A veces encanta. las arracadas, pero son diferentes. Ahí se me hacen así por el viento. Pero nada, la Rosa de Guadalupe en las creencias de cada quien te pueden apoyar, pero la resiliencia y el aprendizaje y el no callarte, tampoco ser liosa, pero ese punto intermedio, pues es el que estamos buscando día con día. Así que un Sí. nuevo capítulo es ahora el nuevo certamen, que fíjate que entrevisté a hasta su productor creativo hace un ratito con Alexander González. Entonces te Ay, podría, sí, nos conocimos en Cannes. me dijo, nos dijo. Divino. Es de veras que una persona llena de luz, de energía maravillosa, que creo que vas a hacer muy buen clic con él cuando se conozcan. Ah, Sí, bueno, la ya se verdad, sí. conocieron. Sí, hablamos bastante allí y pude conocerlo como es él, su forma de pensar. Y tenemos, sí, muchas cosas muy parecidas, como siento que, bueno, tú sabes, energéticamente, espiritualmente, en ese Y sentido, tenemos muchas cosas en común. lo mismo me pasó hoy, es alguien con mucha luz y me di cuenta, e increíblemente, fíjate que nos reveló, ahí está la entrevista, que se quiso retirar del medio cuando empezó a meterse en las entrañas, dijo, me decepcioné, me sentí, porque es muy rudo el medio del modelaje, de la artisteada, de los certámenes de belleza, es muy rudo, no cualquiera lo aguanta. No, Entonces de pronto se quiso retirar de todo eso y poner una zapatería, pero como alguien lo regresa al medio y hoy es uno de los elementos tan importantes que yo considero que está ahí porque ayuda a muchas personas a darle luz a un mundo que de pronto puede llegar a ser bastante oscuro. estoy de acuerdo. Se puede tornar muy oscuro si tú no tienes seguro quién eres, tus creencias, todo, te puede empezar a entrar cosas, ¿sabes? Entonces te nubla lo que tú piensas que es. Entonces tienes que ir fuerte con un grupo de apoyo también emocional fuerte. Y que pase lo que pase, tienes que sacar lo mejor de la experiencia y no solamente, claro que todas vamos por la corona, pero también aprovechar todo lo que se te va sumando en el camino, los medios, cuál es tu meta final, qué querés con eso, qué querés expandir, experimentar, inspirar. Entonces, una vez que tú tienes claro eso, cualquier experiencia se disfruta. Yo, mi certamen más grande fue el Miss Supra y hubieron momentos de que estaba confusa, pero dije, dejo en todo en manos de Dios, yo lo di todo, voy a disfrutar, me la voy a pasar bien. Me saqué el pánico al escenario, como que ese, que todos te vean, fue como Ajá. rompí barreras, rompí mis propios límites y para mí eso es mucho más grande. Te vi durante la concentración y te notabas muy seguro en todo lo que posteabas. En las tomas también que te hacía la organización y los videos en los que saliste, te notabas segura. Jamás te vi nerviosa en el escenario. Qué bueno. Realmente, realmente me gustó porque proyectaba seguridad. A veces está una muriendo de terror, pero mientras no lo proyectes, todo está bien. Exacto, en ese momento yo me pongo en personaje. Como tú en la Sí, actuación, que tienes que ir totalmente. cambiando, yo estudié, bueno, estoy estudiando un poco de actuación y es sacarte de lo que uno es normalmente para meterte en el papel que estás representando. Y me gusta, es un juego. Siento que estoy actuando, entonces me encanta. En la técnica de actoral, seguro a ti ya te pasó, yo decidí desde muy temprano, académicamente, desde tiempos muy previos a ya meterme más en la actuación, decidí que yo quería la técnica de saber representar, no vivencial. A partir de mis vivencias aprendo a representar el llanto, aprendo a representar el sufrimiento, pero entonces hay que saber medir para no sobreactuarte, para no exagerar, sino Yo quedar en el aprendí la misma técnica que tú. porque había gente que se me quedaban atorados en los personajes y con problemas psicológicos, algunos hasta psiquiátricos, decía, ay Dios de mi vida, no para salir Sí, con el dedo morado en la obra, porque así dice, me tengo que martillar el dedo. Debo de no, traer el recuerdo de un dolor de esa naturaleza para poder representar y tener muy consciente de que si mi personaje al inicio de la obra prácticamente se arrancó el dedo, toda la obra estar con eso presente para representar a una persona que sufrió ese accidente. Pero no ujú, significa que yo tenga que martillarme cada función el dedo. Entonces, no. Es separarte, por eso es conocerte y ver cuáles son las diferencias entre tú y el personaje. es el famoso sí mágico de Stanislavski. ¿Cómo Ujú. actuaría si? Es el sí mágico. Están teniendo un curso gratuito de actuación, chicos. Presten ¿Eh? atención. Es cómo actuaría física, mental y oralmente y de todas las maneras
si me hubiese machucado un dedo? ¿Cómo actuaría si deseara el día de hoy matar a mi padre? Porque la escena lo requiere. Entonces, ¿cómo me sentiría? Y vas trabajando desde el que hizo esta mujer antes para llegar a Sus este traumas. momento y cómo actuarlo y qué le No, va a venir después. está Pero es muy guau. interesante, es guau, me tocó muchos personajes. Para Cuquita no creas, a ver esa señora loca de dónde salió, por qué es eterna, por qué a dónde va, a dónde quiere llegar y es fecha que no sé. Pero, pero bueno, le vas Ahí va en el proponiendo. camino, viendo qué Es que es muy onda. bonito porque me está tocando conducir, entrevistar y actuar al mismo tiempo. Me Y me encanta. encanta. Tú Ay, qué sabes, emoción, bocadillo, felicidades. es un bocadillo que todos quienes estamos en la actuación queremos tener un día. Y Coronas de la Belleza me lo ofreció cuando ni me lo esperaba, Wow, felicidades. Qué hermosa ¿verdad? esa sensación que lo logré. Hace rato estabas platicando con Jorge vestido de Cuquita y ahorita con Cookies. Me encanta, ¿Sí? me Cuando estoy encanta. en Jorge caracterizado, siento que estoy vestida para matar. Como que voy a salir a la calle vestida de mujer a matar a alguien. Así se llama la A película, así es. vengarme. Hoy de la vida, me paro en la farmacia, usted fue la que le hizo. Manifestación en la farmacia. Manifestación, masacre en la farmacia. La de la bodega. Y la que estaba aquí, la mandamos a la bodega. Ay, de veras. Y ahí voy. Cri, 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 cri. Entonces Te es lo muy juro. bonito, pues sí, es muy bonito porque la locura de la actuación de repente retrata muy bien la locura de la vida, porque todos representamos personajes todo el tiempo, Todo el tiempo. Estamos con todo nuestra el tiempo. familia, somos un personaje, aquí somos otro personaje, con nuestros Sí, novios, parejas, otro personaje. sí, totalmente de acuerdo. Y de pronto, pues te toca a ti alternar, porque si revisan su Instagram, revisen, vayan a visitar a su cuenta, de pronto ahí se nota lo polifacética que eres, Gracias. porque lo mismo estás tomando el sol en Cancún o no sé qué, haciendo una sesión de fotos, y al rato andas en bikini en un lugar con hielo. Estoy en todos lados, o sea, soy una loca de los viajes, creo que siempre voy a ser así, ya lo acepté. Y bueno, me encanta descubrir, explorar. También mis facetas, como tú, o sea, tú también te gusta ir jugando, cambiando de Sí, personaje. La vida es dinámica y hay que realmente hacer todo lo que uno quiere, todo lo que uno le gusta, sus sueños, dejar el miedo atrás, aunque a veces es difícil dejarlos atrás e ir por todas, porque nunca se sabe qué puede pasar, como el tornado en Texas, o sea, por ejemplo, la inundación, sí. el Así certamen de que belleza y que de pronto vienen hasta abogados, o sea, el certamen de belleza lindo, es que de veras, hay veces que dices, ay, ya no sé si estoy soñando, no me despierto o si me está tocando vivir esto, despiértenme. a qué hora me metí en este embrollo, pero pues de todo aprendes. De todo aprendes, la verdad es que había una cierta parte de mí que tenía ese miedo de que pase eso, yo creo que también lo traje y lo reflejé de alguna cierta forma. Por eso, pues no culpo a nadie, fueron situaciones que pasaron, sí, para que la gente prevea y también aprenda de mis errores, eso es importante, por eso también lo compartí, tenga cuidado y como lo bueno, también lo malo, o sea, todos somos humanos y me gusta usar esta red social para compartir, como contigo ahora, que compartimos Ujú. historias de vida, somos lugares completamente diferentes, pero estamos aquí unidas, o sea, Sí, wow. sí, y ya nos veremos en Ciudad de México, ojalá coincidamos, Ay, sí, porque ojalá, avísame. ojalá, a lo mejor se me hace que vas a andar en la India, quién sabe. Mañana, de hecho, me hablan del tema este para planear la ida a la Ciudad de México, pero me encantará. Y si no, en otro momento, porque pues ya radicas ahí Sí. prácticamente fijo el tiempo que estás ahí. Exactamente, estoy en la Ciudad de México hace 4 años, me encanta, la Es idea es estar hermosa. es hermosa, Yo la echo de menos hermosa. mucho, pero bueno, también disfruto lo que hay acá. Sí, claro, hay que disfrutar en donde sea que estés. Sí, entonces 4 años tienes allá. ¿Y en cuál rumbo vives? Nada más para ubicarte. Estoy Muy bien. por Polanco y la idea es Ah, está este muy bonita toda la año, zona, Lanzures, todo eso me encanta. sí, es divino, o sea, hay muchos parques, Mazarik, puedo Mucho, caminar, es seguro, me encanta. Los seguro. mexicanos me caen demasiado bien, tengo muchos amigos y amigas mexicanas y su cultura tan fuerte me inspira un montón y bueno, y la idea es estar entre Ciudad de México y Miami, amo Miami también.
Sí. Entonces, estoy ahí haciendo los papeles, estoy con una productora en Miami que trabajo de repente y la idea es ir expandiendo horizontes. Proponiéndole a la vida y desarrollando talentos, ¿verdad? Exacto. Que es disfrutar. ¿Cómo llegas a Universal Woman? A Universal Woman llego con la propuesta de irme a desfilar a Cannes. Fue por la Stada Manager que conocí, que me dijo, ¿no te gustaría participar? La verdad es que está bueno, es un nuevo certamen, este año va a ser en la India. Y le dije, no, no sé, la verdad es que estoy muy enfocada en mi empresa este año, tenía proyectos en la actuación, que hice los castings y todo, pero por una cosa de la vida se pospusieron para septiembre, así que llego, o sea, todo se fue acomodando. Ajá, Y lo pensé y dije, déjame investigar. Déjame investigar, yo no quiero de nuevo, el año pasado fue, todo mi esfuerzo, todo el año fue para el Supra, fue mucho esfuerzo con todo el equipo que me ayudó, pero sí me cansé y dije, quiero disfrutar más este año. Entonces me facilitaron bastante las cosas y dije, pues bueno, este año tengo más apoyos de marcas, de diseñadores, de fotógrafos, vieron lo que podía hacer en donde estoy. Entonces me sentí más segura y dije, ¿por qué no? Una amiga me dijo, Aus, pero ¿qué vas a hacer este año? ¿Por qué no? Luego nunca más vas a poder volver a hacer eso, porque hay un cierto límite de edad y vas a estar en otros proyectos, no sé, en otras cosas, así, o sea, es una buena oportunidad, una buena exposición. Y dije, ay, no lo veía así, pero tenés razón. Me sirve muchísimo para crecer como figura, así que decidí tomar la oportunidad, más el plus que cuando fui allá, no me esperaba conocer a Caro y a Alex. O sea, los conocí allá, me cayeron súper bien, me motivó más a ir. Y mi hermana tomó la franquicia, es mi directora. ah, Así mira, que sí, estoy acompañada por mi familia que me apoya un montón. Y ahora estoy con algunos diseñadores, fotógrafos, preparadores que me están apoyando. Estoy haciendo oratoria con Arquímedes, que estuvo como jurado en el Miss Supra ajá, Argentina. qué maravilla. Oye, Sí, bueno, y por ejemplo, muchos de los boletos y por ejemplo, el viaje y todo, ¿lo absorbes tú o cómo lo van a manejar? sí, el viaje en la India está todo pago y yo solamente estaría pagando mis tickets hasta allá. Fue lo único que tuve O que sea, tú vas a pagar. pagar tu avión de ida y vuelta, pero Sí. todo lo demás, Mi este, preparación, oratoria y demás, algunas cosas son colaboración, otras cosas sí, los pago yo, pero también me sirven a mí para toda para la la vida. vida. Entonces me gusta como pasarela, baile, voy a presentar un talento. Ah, y vas a Voy bailar, a, ya voy me a enteré. bailar. Voy a bailar el caño, no mentira. No, sí, No, no. Voy a presentar un talento latino muy divertido. Justo luego después de aquí tengo en el ensayo aquí en casa. Grabo la ajá, semana que viene. Muy divertido, es que me encanta. O sea, sí es mucho esfuerzo, pero todo vale porque me ayuda a crecer a mí como persona en exposición, me sí, divierto, saco otras habilidades. Así que estoy entusiasmada. Creo que voy con tanto apoyo este año que voy más relajada. claro. ¿Es un numerito como de comedia musical lo que estás preparando? De expresión corporal, más Muy que de bien. comedia, porque no O voy sea, a cantar. pantomima danza. Sí, yo canto, o sea, practico canto, me gusta mucho. Baile, pero no profesionalmente, lo hice toda mi vida. Y ahora estoy haciendo un mix de tres canciones que me gustan, representan a mi país y a la vez me representan a mí. Así Ah, que va a estar muy divertido, lo van a ver en las redes sociales, van a estar en votación y el top 10 lo va a exponer en India, así que voten. bueno, cuando vengan todas esas necesidades de apoyo y de votar y todo, nos etiquetas para estar, que crezca Gracias, la difusión de todo esto. A ver, gracias, sí, nos están escribe gracias. y escribe. Acá dice, dejen su like, chicos. Se están conectando así, suscríbanse. Acuérdense, aquí está el recordatorio. Suscríbanse, por favor, y dejen su like, chicos. No les cuesta mucho y a nosotros nos sirve bastante. Por acá nos Exactamente. comenta también Manuel Santana. Buenas noches, Cuquita, invitada. Qué bella y qué nueva. Dice que vengan muchos éxitos. Briva, no sé qué dice Ay, aquí. muchísimas gracias, Manu. Sí, por acá nos dice Fernando Triana. Hola, Cuquita, buenas noches. Súper maratónica tu jornada hoy, querida. Pues sí, ¿qué le hacemos? Pues Estuviste con toda. sí, así, ¿no? Y todavía ahorita viene otro en vivo al ratito para terminar. Es que luego hay días que no se puede
quisieran tener a Cuquita, gracias a Dios, todos los días, pero pues les digo, esto es un gusto que me doy, que sí, de repente cae dinerito muy bueno, que no afecta, al contrario, pero pues hay que ir por el pan con otras actividades, Claro, ¿verdad? claro, claro. Sí, porque ni modo que vaya al súper y les diga, soy Cuquita, y me van a decir, pues muerta de hambrecita, mamá. Con el like me puedes dar Ya junté 10 pollo, likes. pescado, todo. No se puede, Ojalá. pero bueno, todo va sumando y nos acostumbramos en la actuación, en la modelada, en todo eso. Te acostumbras, como bien dijiste tú, a que cuando no hay, yo me considero como una ardillita. En el verano y en el otoño junto todas mis avellanas para el invierno crudo y me meto en mi tronco como ardilla. Me Entonces así encanta. pasa. Sí, así pasa. Me acostumbré a que cuando había juntaba y cuando no había me decían, pero ¿cuánto lleva? Le digo, llevo ya 3, 4 meses que no ha habido trabajo, pero no, ¿y qué te haces? Pues nada, ahorré y sigo proponiéndole a la vida negocios aquí, negocios allá. Luego me decían, eres muy biznera, o sea, de muchos negocios. Me Ahora le llaman encanta. emprendimiento. Les digo, bueno, pues no es que quiera, es que tengo y le agarré gusto y pues donde hay negocio ahí estaba Cookies. Hay Entonces, expansión, así que con toda, me encanta. sí, por supuesto, porque claro, también hubo negocios donde no me fue bien, en donde me invitaban a sociedades, donde había suciedades, no sociedades, y de todo pasa, pero dices, bueno, aprendí. Fue un curso forzado de aprendizaje que no me Todos pasamos por encantó, esos cursos. curso intensivo, y en donde aprendes a no ser tan confiada, por no decir otra cosa, Ujú. en donde aprendes a tolerar y aprendes a dejar pasar cosas y a levantar la voz en otras. Entonces, Me pues, encanta. uh, Es un balance y hay que poner límites. Y uno va aprendiendo, porque si no hubieras pasado por eso, no hubieras aprendido. Así que. no. Tuve mi tiempo puse un negocio de taquizas a domicilio. ¡Qué Imagínate, rico! yo guisaba, cochinita pibil, tinga de pollo, achiote, o sea, muchos platillos mexicanos los aprendí a hacer y me quedan muy bien. Pero ¡Qué rico! entonces ahí estaba todo en baño María y luego estaba todo había una plancha grande de acero donde se hacían las tortillas a mano. ¡Qué Ahí, rico! ay, sí, era Se me delicioso, antojó. acompañado de frijoles y de arroz. Entonces, así eran. ¿Cuántas personas? No, pues que 100, que 300, que 400, entonces ya eran las cantidades que se iban poniendo y las señoras que contrataba para que me apoyaran, dependía del número de personas a atender. Y entonces en varios estrenos de novelas de Televisa, comidas para la producción, me invitaban, no, bueno, me contrataban para, oye, va a haber la presentación de tal novela. Entonces yo iba allá y pues en la casa donde era, pues ponía todo, me conocían como actriz, como producción, como todo, y de repente un día sirviendo, porque me encantaba, con el mandil y todo, yo también sirviendo mi negocio, que Me bien y todo, encanta. me encanta. Se me acerca un contador de una de las producciones que yo conocía y me dice, ay, me das tanta pena. Yo, ¿por qué? Ay, me das tanta pena. O sea, conduces programas, produces, y ahora haciendo esto. Y para entonces, inmediatamente, ay, le digo, pues fíjate que lo mío me permite expandirme y hacer cosas y crecer. A mí me das pena tú. Por un sueldo, toda tu vida vas a estar detrás de un escritorio. Nunca vas a ser jefe. Y el dinero que pase por tus manos jamás va a ser tuyo. Qué pena. Me das Me más pena tú. encanta esa respuesta. Ay, hay veces que no sé si cenar, merendar cereal o desayunarlo o croquetas. Ay, Me encanta. Y cuando tú lárgate alborotan de a mi la perra negocio. guardiana sale. Pero al principio no era así. Al principio pues te dejabas y hoy te quedabas con el coraje. No, ya no hay que dejar eso. Y hasta que Pasa. fui aprendiendo y dije, ay, no, 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 no. Y conforme la gente me va hablando me doy cuenta a dónde van. Entonces mi mente empieza a preparar el contraataque. El "Rrr". Y entonces les digo, yo abrazo y beso, pero también araño y pateo y hago lo que tenga que hacer. Me encanta. Con sazón. Oye, pues es que puede ser eternamente buena, pero pues si no te lo permiten, pues también te haces. Si no eterna, malita eventualmente. Sí, con límites yo creo, porque hay gente que se Mm. pasa, como tú dices. Y entonces cuando vi a ese mequetrefe que venía, pero yo no me esperaba eso, ¿eh? No me lo esperaba, yo estaba muy Qué linda. ¿Qué agresivo. te sirvo? ¿Qué quieres, mi rey? Yo estaba ahí, los pajaritos revoloteaban. Cenicienta y yo éramos una misma. Y de repente que me sale con que, qué pena me das a mí. Y ahí empezó su historia, entonces, ay, dije, si de pena se trata, porque sí me había pasado que lo veía en su oficina hasta bien tarde, ya cerrando yo mi oficina y decía,
Ah, es el contador. Ay, pobre. Pero pues su trabajo así es de aburrido. Pero ya parece que le iba a decir yo, qué pena me das. Pues no, Sí, ¿verdad? Pero cuando no. viene en la taquiza a decirlo, ya, ay, pero mira, así me acordé de esas noches. Qué pena me daba verlo ahí en su típica Sí, oficina de claro. ¿Y contaduría. luego qué te dijo que le dijiste eso? Pues sí, no, no, se dio la media vuelta, pero El así mute. enfurecido y se fue. Y sí, Y yo acá. fue muy desubicado, la verdad. Hay que poner límites. Y ese es un ejemplo que se me queda muy claro porque ya para entonces me di cuenta de que era una persona justa yo, que conforme me trate este trato, yo le busco la amabilidad siempre a las cosas, pero cuando ya vienes con la espada desenvainada a herirme emocionalmente en forma muy contundente, no esperes de mí una sonrisa. No, totalmente. Y dije, tiene que recibir la gran lección de su vida. Y que se la suelto. Las cocineras al lado de mí, ay, qué bárbara. Les dije, no, qué bárbaro él. No, Me no, no, muy bien, muy encanta. bien, muy bien. Y yo, ay, qué bueno. Sigamos. ¿Cuántos tacos quiere? Que ya le Sigamos y puse lárgate de mi negocio, por acaba de. favor. Sí, entonces te comprendo, te entiendo. Y miren, quienes están viendo el video, pues en su vida también hemos tenido queso y nos han tenido queso. Me encanta ese anillo. Es que es el anillo del quesoportismo. Es el símbolo La de que a veces nos queso. toca que soportar y a veces les toca que soportarnos, porque en la vida así se maneja la tolerancia. Y Sí. todo el tiempo estamos en el equilibrio. Por eso me comentaba un amigo que es psicólogo, me decía, por eso hablamos del desequilibrio, somos unos desequilibrados, porque o estás a dieta o estás engordando, o estás haciendo mucho ejercicio espiritual o andas en la fiesta nada más, o andas en el amor o andas llorando, lamentando el desamor, o sea, todo el tiempo estamos así. Hay Entonces, que intentar estar equilibrio. así. Y eso es, y cada instante, cada momento, cada cosa. Nadie es bueno, bueno, ni malo, malo. No. Ahí la llevamos. Y me gusta cómo, pues, te ve que estás en un trabajo constante de equilibrar tu parte espiritual con la parte terrenal que necesita de negocios, de entrada económica, de realización profesional, de realización personal, de que sueñas en Cannes, lo trabajas y llega, de que pues confías, te defraudan, lo tratas de arreglar, se va por la Totalmente. parte legal, o sea, así es la vida. Así es la vida, pero es divertida. Si no fuera así, no fuera divertida. También no me tomo las cosas tan en serio, los comentarios de los demás. Cada uno está pasando por sus batallas, por sus cosas, por sus sueños. Y uno se tiene que enfocar en lo que uno es, en crecer, como tú dices, espiritualmente. Y cuando llega el momento de, en este plano, pues trabajar, lo haces, lo haces, lo haces, y luego vuelves a tu casita, estás tranquila. Estás meditando, haciendo lo que te gusta, jugando tenis, cantando, actuando, lo que sea, y luego vuelves al ruedo. Entonces estás así para que sea un balance, porque si no, yo no puedo ser ni mucha una cosa o mucho otra porque me quedo loca. Es demasiado Ahorita, para mí. ahorita no te imagino en una familia con hijos. No, ¿A ¿sabes qué qué? hora? Es uno de mis sueños, pero no. No ahora. No este año, la verdad es que sí estoy abierta a conocer, obviamente, una pareja, pero estoy tan enfocada en mí. He intentado, claro, tener pareja, pero al final siempre me voy a priorizar a mí en este momento. Y tal vez el año que viene, cuando ya, por ejemplo, deje el reinado que me espera, no el año que Ujú. viene, el otro, El yo otro, manifestando, el claro, otro en 2027, que ya esté más con proyectos de actuación, pero proyectos más aquí que me tenga que quedar mucho tiempo en una ciudad. por temporadas, Entonces, exactamente, entonces también una pareja que o tenga el mismo estilo de vida o el mismo estilo de trabajo, sea un artista y que me pueda entender, que no siempre voy a estar en la casa, o bueno, que alguien que esté con sus negocios y sus cosas y me dé esa libertad de seguir expandiéndome artísticamente, porque siento que cuando uno deja de crear, se estanca espiritualmente, se estanca en todos los sentidos, y eso es triste, entonces, en eso, enfocada en crecer, y yo sé y confío en que va a llegar la persona para mí. pero yo te aconsejo que intenten llevar vida en pareja viviendo juntos, no por el pecado y la lujuria, es lo de menos, créeme. Créeme que eso es lo de menos. Sí, Pero hay que ensayar si podemos convivir juntos, porque el erotismo y el trucutru es al principio y luego, pues ya tienes que tener otros valores que te mantengan unidas a las personas. Entonces, no se trata de eso, se trata de qué tanto
porque estamos cambiando individualmente y también tienes que ir adaptándote a la pareja. Es un cambio, Totalmente. cada quien es un planeta ahí que está moviendo, girando, girando, pero Sí. entonces ahora queremos girar juntos, pues entonces mis giros más los tuyos, más los nuestros, y a ver por dónde nos vamos. Porque luego, ay, estoy tan enamorada que me caso inmediatamente y todo así Y muy bien, dejas toda tu vida, todo lo que eres por la otra persona. Te pierdes. y no. Y llega un momento en que ya no es nada más que te dé comezón eso, te llega a hartar y te vas de ahí. Te vas de Entonces, ahí, termina en catástrofe, entonces me gustaría tomar las decisiones correctas. Tengo muy en claro cuáles son los valores que espero de la otra persona y como tú dices, sé que vamos a ir evolucionando, que hay sí, que ceder algunas cosas, obvio. No espero un Ken, pero bueno, hay ciertos valores y ciertas cosas que el hombre tiene que tener para mí. Y si no cumple eso, pues sayonara, el sí, próximo. pues aquí sí se aplica lo demás, vale sola que mal acompañada. Totalmente. Sí, más vale, porque yo tengo a muchas amigas casadas porque una de plano, de mi edad, ya que dicen es que es lo que me tocó, ay, pero ¿cómo que te tocó? Yo ¿Verdad? no estás feliz. ¿Qué cosa? Y no, y hay otras que dicen, pues mira, vas consolidando una relación, ya ahorita somos más roomies que otra cosa, No, así. Hay eso otras no que me ya gustaría viven, que me suceda. pero fíjate que es en el mejor de los casos, ¿eh? Porque luego hay unas que están ahí por la van, por el estatus, porque son la esposa de, y porque socialmente prefieren ser engañadas y hacerse las que no, a que sean divorciadas o dejadas. Ay, Mm. no, hay dramonones, ¿eh? Hay de todo, por Dramonones. eso te digo, o sea, no hay parejas perfectas. Sí, yo creo No, en un matrimonio duradero, en un compañero duradero, pero eso requiere de mucha madurez de sí, ambos. sí, sí, Y esa libertad de que, ¿por qué quieres cambiar a la otra persona? O sea que si tú confías y confías en ti mismo, vas a dejar que esa persona sea como sea. Sí se van adaptando. Y siempre me gustaría que haya diversión. Para mí la sí, diversión ay, es sí. clave. El humor es clave. Con mi El esposa sí humor. funciona, ¿eh? Con mi esposa sí. Y la prudencia. Cuando nos levantamos y me ve que traigo los cables cruzados, mi vida hermosa, nos vemos, ¿eh? Ahí trabaja bastante, nos vemos en la noche. Y yo también digo, ay, hoy, esta mañana. Entonces ya desde ahí, ay, qué bonito es todo, todo. Y ya para el Sí, rato ya sí, se pasó. Así tienes que echarle cerebro también. exactamente. Eso es compañerismo. Sí, y ganas, como le digo, todos los días con un motivo que demos para seguir juntos, con ese es suficiente. Porque te aseguro que de manera inconsciente damos 10 motivos para que me dejes o para dejarte, para dejarnos. Sí, Pero con sí. uno de corazón para querer seguir juntos, con eso. Y así, mira, hay un día a la vez, un día a la vez. Este año cumplimos 10 años juntos. Una maravilla. Wow. ¿Y qué tip me darías? ¿Cuál es tu consejo para 10 años de relación? No sé, no sé, es que no hay. No, O sea, creo que pero nacieron para estar así porque se sí, dio. sí, 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 se dio porque, sí, porque de veras que vidas distintas en muchos aspectos, pero muy complementarias en otros más. Entonces, no sé, el día que yo dije, ay, no, ya no quiero vivir más que de manera individual para conmigo, yo no quiero nada, nada, no, en cambio todo el mundo, ay, preséntame a alguien, yo quiero pareja, la gente anda desesperada por tener pareja, pero no se desesperan por mantenerlas juntas. Y entonces, el día que dije, no, quiero acabar mis días a solas, lo voy a hacer. Pues nada, y desde ahí me di cuenta, desde que lo vi, será. Dije, aquí hay algo muy especial. Siento que por aquí va la cosa, pero no empieces, Cuca. Dije, no empieces con tus cosas ya. Y entonces así se dio natural, natural, natural. Y pues de repente, un día me pasó, no me lo esperaba. De la nada me dice, quiero que formalicemos esto. ¿Qué? Dije, ¿qué papeles tenemos que firmar? No, pues que seamos primero novios. Ay, y eso empezó cuando yo tenía 51, 52 años. Wow. Entonces yo dije, ay, qué ridículo, es para mí ya no, o sea, te vas negando cosas. Hasta que dije, vívelo, 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 vívelo. Yo ya a mis 62 vamos a cumplir 10 años en agosto de feliz unión Wow. y de matrimonio 4. Entonces ahí vamos. Wow, qué hermoso. Pero no hay fórmulas, Augusto, no hay, no. Cuando alguien es para ti Sí, y lo sientes. sí, sí, fue de sensación y todo, fue muy bonito. A ver, Sí. vamos a leerlos antes de irnos aquí nos están escribiendo. Christian Goner dice, ¿quién es esta niña? Muy guapa, hasta parece veracruzana. Más Argentina Argentina, de Misiones. de Misiones.
Sí, Así es. Pero fíjate que yo tuve muchas amistades de Argentina, de todo, de la Patagonia, de Buenos Aires, de varios lugares, gente de modelaje y de actuación. Y es en la colonia Hipódromo Condesa, que es donde tengo mi departamento, había mucho argentino viviendo por ahí. muchísimo, pero por todo México, por la Riviera Maya y bueno, Sí, por Playa del Carmen y Tulum, muchísimos argentinos y también en la Condesa, como tú dices, en la Roma. mucho, mucho. Y me pasaba que ya ves que el churrasco se lleva 4 horas de Sí, estar haciéndolo. Entonces me decían, con calma, Cookies, porque pues, no vas a llegar al churrasco, porque pues vino y vino y vino y vino, decía yo. Pues, qué rico vino. y ahora estar con el vino y Un vinito por platicando y aquí, un vinito por aquello, allá. por allá. Luego tenemos un amigo, director y actor y modelo, que no sé si lo has de conocer, Mauro Maguat. Ya No. no, 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 ya somos mayores para ti. Que resulta que hacía muy buenas pizzas caseras. Uy, no, bueno. Ay, Entonces era es una de mis comidas favoritas, la pizza, te juro. si yo con muchas ensaladas les decía que contrarrestemos, no llenemos el estómago de pura pizza, mucha ensalada también para el equilibrio y luego pues a los vinos, no, esas comidas eran para perder la cintura a la brevedad. Ay, qué rico. Entonces casi era pizza individual. ¿Y de qué la va a querer mi amiga? ¿Y de qué la va a querer? Entonces ya, pues la voy a ponerle aceitunas y quiero que me le pongas hasta le inventábamos. Choripán, ahí pone ¿cómo se llama? El chorizo. El chorizo y ahí estábamos. Y a mí bañame la de chimichurri. O sea, eran unas cosas Qué divinas. rico, qué Y rico. entonces te hacía tu pizzeta más o menos así, Ya me individual. antojaste. No, pues te digo, entonces era entre el Hipódromo Condesa, entre la Roma Norte, sí, sí, ahí eran las zonas donde estaba mucho argentino, Lleno de argentino. lleno, lleno, y a mí me gusta adaptarme, me gusta adaptarme a que, pues bueno, si me hice muy amiga de mucho argentino, disfrútalos porque son y como todos, no puedes hablar de que todos los mexicanos son lindos, todos los argentinos son lindos, no, Hay de en todos todo. lados hay de todo. Y tú vas eligiendo con quién. Haces química y con quién no. Exactamente. Y punto. Gustavo Gallo, Cuquita, era responder y no dejarlo mudo al contador. Yo creo que hasta la fecha. Me ha de Amamos recordar esa respuesta, amamos. con mucho cariño, me ha de recordar. Dice, Ah, esa es mi amo ver mamá. esta. Ay, mira, amo a ver. Ay, señora, le estoy mal aconsejando. Querida Mami, te Mariana, amo. sí, ya ve. Cuando vaya yo allá a Misiones, me recibe con una caja de croquetas. Ya, ya ve que Obvio. me voy transformando, metamorfoseando. El ególatra dice, Cuquita, verás el Miss Universo Honduras mañana. Chicos, sí tengo intención de verlo con ustedes, comentarlo. Nada más díganme, por favor, de una vez, déjenme un mensajito en el Instagram, déjenme un mensajito, por favor, o en este teléfono que aparece aquí ahorita. Déjenme un mensajito de WhatsApp en donde me digan a qué hora va a ser y por cuál canal lo van a transmitir. Los encargo mucho. Mira, tu mamá se nota que no vive conmigo, dice, eres divina, Cuquita. Pregúntele a mi esposo, es diferente, pero me agradece la Soy diferente, otro personaje. extra cosa, ni modo, soy su cruz. No, no es cierto. Manuel Santana, dejen su like, chicos, sí, por favor, dejen su like. Por acá nos dice Manuel Santana, buenas noches, Cuquita invitada, qué bella. Ah, sí, ya habíamos leído este mensajito. Ujú. Bueno, chicos, pues son los mensajes que nos han estado diciendo por acá. Nos encanta que nos acompañen y que se nutran de las historias Sí, que sus muy adoradas reinas de belleza viven para que aprendamos a ser más empáticos y sobre todo respetar que es un camino el que ellas siguen, que nos encantan los certámenes, sí, pero que no nos dan derecho más que de apoyarlas. Y si no te gusta la candidata o no estás de acuerdo con que haya sido la seleccionada o no estás de acuerdo con nada de ella, no la ofendes, mejor voltea a apoyar a las tuyas, a las que te encanten exacto. y listo, para Y no next. contaminarnos. Sí, porque sí, Exactamente. yo no creía que a la chica les afectaba tanto, pero ya van muchas alumnas que me dicen, a mí sí me tumbó del escenario, tanto comentario negativo me hizo ya no enamorarme del proyecto. Entonces, chicos, sí hay un poder negativo muy peligroso, pero también las chicas que se saben muy apoyadas también lo agradecen y levantan. Entonces, pues El la poder responsabilidad que tenemos. positivo, la energía, todo ayuda a elevar a una reina. Así que si quieren ver a su país arriba brillando, tienen que apoyar a sus candidatas. Y fíjate, Agus, que me comentaba alguien, me decía en un momento dado, platicábamos, dice, pero pues esto de las redes no es palpable ni tangible. Dice, ¿cómo te daña energéticamente? No te daña. Digo, a ver, vámonos al principio de las cosas. No nos estamos palpando
presencialmente, pero desde la energía negativa, en el caso de que sea destruir a alguien a través de un mensaje, ya sea en la computadora o en el celular, desde ahí ya te está generando a ti una energía horrorosa con la que estás escribiendo lo que escribes y mandarlo. Ya desde ahí tú te estás atrayendo cosas negativas, porque te Sí, conviertes en un monstruo, en un anonimato de una cuenta falsa, y desde ahí estás ñaca, 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 y ahí estás ahí mandando, y se va. Quien lo recibe, tal vez tu energía auténtica no la reciba porque no está cerca, pero el mensaje conlleva una energía muy fea en claro. caso de que está negativo, y la recibe y dañas. Ahí hay energía que fue y vino y que te va a rebotar en algo no muy positivo. Y Negativa, y es porque tienes mucho odio dentro. a veces ni conoces a la chica, pero ya mandaste, ya intercambiaste energía de una manera extraña y absurda. Lo Sí, mismo pasa con lo positivo. Y ya lo he comprobado, cuando mandas bendiciones, reina maravillosa, lo estás haciendo bien, tal vez deberías de mejorar en esto, pero ya vas con la representación de mi Argentina y esto y el otro, todo eso genera cosas lindas. exactamente. Así que hay que atraer y hay que dar amor, energía positiva, mensajes bonitos de aliento. Todos estamos pasando por diferentes tipos de situaciones, así que creo que realmente con este vivo, y voy a cortar algunas partes para el Instagram también, de que Sí, apoyen a las personas. Todos estamos pasando por situaciones difíciles a veces, entonces seamos amables y cuanto más amor y energía positiva compartís, el triple se viene y todo mejora en tu vida. así es. Si ves a una reina de belleza participando o a una cuquita sirviendo tacos, respétala. Y compren los tacos de cochinita pibil. Ay, qué Son mis rico. favoritos. No, una delicia, todo, 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 todo. Muy Sí. rico todo. Y sobre todo lo más rico de mis tacos, bueno, para mí, era que ya en el momento no tengo el negocio ese, tengo muchos años que no, pero lo más sabroso para mí era darme cuenta de que nada ni nadie iba a determinar si yo tenía para comer o no. Si no había contratos de actriz, de modelaje, de producción, de conducción, en esas temporadas malas o Sí. de poco ingreso económico, pues yo me inventé mi oficio de taquera y la verdad me fue muy bien. Entonces, hay símbolos de empoderamiento muy buenos y si no los ves claramente, ve y búscalos. Es el mensaje Exacto. de hoy. Ay, me encanta ese mensaje. Sí, sí, porque así se puede. Pues un gustazo, mi querida Agustina. Tienes tu Igual. marca, ¿verdad? Sí, Tina Beachwear es mi marca. Soy Beachwear, Agustina ropa de playa. Beachwear, sí, ropa de playa. Queremos crear Tina World, o sea, todo un mundo de Tina. Así que van a estar viendo diferentes facetas. Ni yo a veces sé qué se va a venir, pero estoy muy emocionada. Gracias, Cuquita, por apoyarme siempre, Siempre. por apoyar a Argentina en este proyecto tan hermoso que en 3 semanas me voy a la India. O sea, no puedo creer. ¿Te vas cuánto? ¿10 días, 2 semanas? ¿Cuánto se van? Sí, empieza el 1 de agosto, tengo que llegar. El 2 empezamos con las actividades, 2 de agosto, y el 10 de agosto va a ser la final. Ay, pues Así estaremos que bien sí, les voy a pendientes estar por ahí. informando de todo. Yo estoy a full estos días, así que Y feliz, si allá feliz. tuviesen tiempo, así que digan, hoy en la tarde me puedo conectar con Cuquita para medio meternos ahí a la organización, le puedes comentar a Alexander y no creo que haya ningún Obvio, y problema, hacemos pero juntos sí, un en vivo. estaría increíble, pero si hay tiempo, porque también no van a rascarse el ombligo, van a trabajar mucho, pero si hubiese por ahí oportunidad, que vamos a ensayar para que nos den un ratito, ándale muy bien, cositas así que creo yo que le ayudan mucho a la difusión de la plataforma. Así es. Así que Muchísimas gracias. muchos besos a tu familia que nos está viendo, a tus amistades, a ti mismo un beso con mucho cariño y espero pronto nos veamos allá en Ciudad de México. Ay, claro que sí. ¡Mua! Un beso enorme. Chicos, nos vemos ahorita en menos de una hora, en el siguiente en vivo, el último ya de este día. Y por lo pronto les dejo mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. ¡Mua! Muchos besos, chicos. Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.